son dos principales. Elías Gutiérrez, ¿cuáles son las causas de la hipertensión renovascular? Ya, bueno, a ver. Una estenosis. La aterosclerosis y la displasia fibromuscular. Exactamente, entonces ya dijeron dos. Aterosclerosis y displasia fibromuscular. ¿Cuál es la característica de la displasia fibromuscular? Que se da en mujeres jóvenes. ¿Ok? ¿Qué más? Es una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Es autoinmune desde nacimiento, puede ir asociado a otras patologías. Y la Hay característica desarrollo. es que tiene una imagen en rosario, o sea, Ok, una pérdida de la continuidad. Ok, muy bien. De hecho, vimos imágenes de revascularización, son como pequeñas bolitas unidas. ¿Qué más? Que es asintomática. Es asintomático. ¿Y cuándo tenemos síntomas? ¿A partir de qué momento de la estenosis tenemos síntomas? A ver, anda por ahí Pablo Estrella, Fabián Estrella. Buenos días, doctora. Buenos días, Fabián. ¿Tú te acuerdas cuándo, a partir de qué porcentaje de estenosis tenemos la presencia de síntomas? La verdad es que no, o sea, me recuerdo que hay como 3 tipos. Ujú. Ok, ¿alguien que más o menos se acuerde? El porcentaje era alto, no sé si lo recuerdan. De la mediana, doctora, 85 así. Exacto, de más del 75-85% de la estenosis es cuando ya empezamos a tener síntomas, ¿no? ¿Qué manejo debe dársele a estos dos pacientes? ¿Qué posibilidades de manejo? A ver, me voy ahora hacia el otro lado de la lista. Daniela Vieira Santana. Sí, doctora. Pues nos había comentado que debía dárselo un manejo antes de comprobar que fuera bilateral. Debía manejarse como que si fuera unilateral. Es decir, no debía manejarse con con IECAS y ARAS, me parece. Ok. Debía manejarse con... no recuerdo muy bien con qué era, pero debía manejarse con como que si fuera bilateral antes de comprobar que fuera unilateral, porque era de alto riesgo manejarlo con IECAS y ARAS. Pero la verdad que no recuerdo. Ok, entonces uno sería el manejo antihipertensivo. Laura, ¿qué otro manejo antihipertensivo, además de los IECAS y ARAS, siempre y cuando Laura Torres, haya descartado el origen bilateral, puedo dar? ¿Diuréticos? Diuréticos es una opción. Y habíamos dicho un grupo, de hecho, cuando vemos hipertensión, ¿cuál es el esquema de manejo de la hipertensión? Esencial. Es, de hecho, su acompañante. ¿Estatinas? Dime, Juan Manuel. No, como antihipertensivo. Beta bloqueadores. Beta bloqueadores. No. Bloqueadores de calcio. Bloqueadores de los canales de calcio. Exactamente. Entonces, los bloqueadores de canales de calcio son la opción terapéutica ideal en estos pacientes. Eso que quede súper claro. El manejo y de la hipertensión, digamos, en este caso estamos hablando de secundaria, pero en términos generales es IECAS y ARAS más bloqueador de canal de calcio. Esto de los beta bloqueadores es como ya muy lejano. ¿Okay? Entonces, prioridad de tratamiento, IECAS, ARAS más bloqueador de canal de calcio, de lo que ustedes quieran. Bien.
Berta Teutli López, anda por ahí. Sí, doctora, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Berta. Entonces, una es el tratamiento farmacológico. ¿Y qué otras cuestiones tengo con respecto al tratamiento? Ya dijimos del farmacológico, pues un antihipertensivo, bloqueador de canal de calcio. ¿Qué más? Pues habíamos visto que cuando era resistente refractario al tratamiento, más de 3 fármacos de diferente grupo farmacológico y se le añadió un diurético. Pero estoy refiriendo a qué otro tipo de tratamiento le vas a dar sin que sea farmacológico, a la hipertensión secundaria renovascular. Mm, ¿Puede ser No es tratamiento tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, me perdí, no sé quién hablé, pero uno es tratamiento quirúrgico. ¿Y qué le voy a hacer en el tratamiento quirúrgico? Se le coloca un stent. ¿Ok? Entonces la colocación de un stent es como una angioplastía, ¿no? Bien. ¿Y qué más? Tú misma, Berta. apenas se puede retirar por intervención como una angioplastía o... ¿Ok? mm, Y a ver, Miguel Ángel Rodríguez, ¿y qué más además del tratamiento? Ya hablamos del quirúrgico, farmacológico, y nos falta una tercera rama del manejo. ¿Cuál sería? Yo diría que la dieta, doctora. El Ok. estilo de vida. Exactamente. Entonces, el estilo de vida es la tercera parte, que de hecho en hipertensión arterial primaria quedamos que era muy importante. Aquí también le van a recomendar disminución, sobre todo la disminución de sodio. Y el control de la presión arterial, ¿por qué es importante? A ver, Sonia Moreno. O sea, ¿por qué me importa controlarle la presión arterial a un paciente con hipertensión arterial secundaria? Pues para que no avance a, no tenga una oclusión vascular severa, puede ser. Esa podría ser una, sí. ¿Y a largo plazo? Que presente enfermedad renal crónica, puede ser. Que presenta enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es la causa de mortalidad principal? De esta, o sea, se refiere. ¿En la hipertensión o en la enfermedad renal? Sería. ¿Cuál sería tu Sería temor? ¿De qué se va a morir? cerebrovascular. Cerebrovascular, es decir, origen cardiovascular. ¿Ok? Bien. Y si nos vamos a la aterosclerótica, el manejo es similar, pero en la población y las características son diferentes. A ver, Elizabeth Andrade, del grupo C. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Qué características tienen los pacientes con aterosclerosis que genera hipertensión secundaria? Ya me hablaron que de la fibrodisplasia son mujeres jóvenes, el arrosariado, dónde está el nivel del daño. ¿Qué me puedes decir de los pacientes con aterosclerosis? Sí, pues principalmente el endurecimiento de las arterias, la debilidad en las extremidades, pérdida temporal de visión. Si tengo aterosclerosis, ¿en qué población estoy situada? En la población de riesgo. ¿Edad? Mayores de 55 años. Un rango de los mayores de edad. Ok, entonces, añosos, ¿no? Más de 55 años. Clínicamente, ¿qué podría encontrarle?
cuando yo lo reviso, si tiene aterosclerosis, podría ser, aunque este tipo de aterosclerosis en particular es más como por daño constante vascular, pueden no ser forzosamente obesos, pero clínicamente cuando yo ausculto, Elizabeth, ¿qué podría encontrarle? Quedamos que si tiene aterosclerosis a nivel de la arteria renal, espero que sea como un fenómeno que esté en todos los vasos sanguíneos, por lo tanto también en la aorta, en todo. Clínicamente, ¿qué puedes encontrar? Soplo abdominal. Soplo abdominal. Soplo abdominal. ¿Y a nivel cardíaco? En un paciente viejito, fumador, ateroscleroso, que aunque no sea renovascular, ¿qué le van a encontrar? Si la aorta está muy calcificada, clínicamente, ¿cómo se repercute? A ver, Laura Camacho, ¿tienes algo en mente? Buenos días, doctora. Buenos días. Es en realidad simple la pregunta. Si yo tengo aterosclerosis en la arteria renal, esta va a estar en todas partes, por lo tanto voy a tener aterosclerosis a nivel de la aorta y voy a tener un callado aórtico muy escleroso. Eso genera rigidez vascular. Por lo tanto, cuando yo pongo mi estetoscopio, ¿qué espero encontrar? Un soplo. Un soplo. Entonces espero encontrar soplo aórtico. ¿Ok? Es la característica principal de estos pacientes con aterosclerosis. Ok, bien. ¿Alguna duda que les haya surgido en lo que yo voy buscando la presentación de hipertensión secundaria? ¿O algo que ustedes deseen agregar de algo que hayan leído? No, doctora. Ok. Bueno, entonces vamos a ver esta de origen endocrinológico. Bien. Ok. Esta me voy a ir más, va a ser más breve, no es tanto del dominio de la endocrinología, que diga de la nefrología, es mucho más del dominio de la endocrinología. Son de hecho ellos quienes se dedican a estudiarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer en términos de nefrólogos es identificar que existe un problema de origen endocrinológico y derivar. Entonces voy a tocar de manera, sobre todo más como datos importantes para el diagnóstico. Entonces, esta la tienen ustedes en su Johnson, a mí me agrada bastante, que es como un primer panorama de qué pudiera yo hacer u observar cuando tengo un paciente con sospecha de hipertensión endocrinológica. Entonces, el primer paso es pensar que tiene un origen secundario. Y un origen secundario, ya me hablaron ustedes, son presiones muy altas, de difícil control, de inicio súbito en extremos de la edad. Entonces, si mi paciente tiene historial familiar de feocromocitoma, neurofibromatosis, neoplasia endocrina múltiple o aldosteronismo, pues muy probablemente esté ante un escenario de una patología de estas. Además, tengo hipertensión refractaria
o hipertensión resistente, entonces ahí recomiendan hacer lo siguiente. Considerar que es de origen iatrogénico, es decir, que nuestros fármacos son incorrectos o que el paciente está con otros fármacos que pudieran alterar la presión arterial. Por ejemplo, hay quienes toman pastillas para bajar de peso que son estimulantes, eso puede hipertensar. Alguien que tenga alterada la tiroides y esté mal medicado, también eso puede afectar. Ok. Evaluar si pienso que tiene un origen vascular y si no, bueno, el origen endocrinológico. Sugieren medir electrolitos, sodio y potasio. Ahora vamos a ver por qué el potasio es importante. Hacer una evaluación urinaria, qué tal que tiene alterado el glomérulo. En realidad lo que está pasando es que es una glomerulopatía y yo solo veo hipertensión y lo que tengo es proteinuria o hematuria que deberé enfocar. Tomar la actividad de la renina plasmática y la aldosterona, medir catecolaminas cuando así lo considere o considerar una angiografía renal si más bien pienso que es vascular. Después esta división en tres es yo creo que la que más les podría servir a ustedes. Tengo el paciente ya hipertenso, pero además tengo potasio bajo, es persistente, estoy perdiendo potasio. De ser así, tendría que evaluar por qué pierde potasio mi paciente y ya está hipertenso. Uno es simplemente el uso de diuréticos a dosis altas que me pudiera estar generando la pérdida de potasio. Otra, una hipertensión acelerada primaria, aldosteronismo, pseudoaldosteronismo, síndrome de Cushing, un tumor productor de renina o síndrome de Little. Entonces ya aquí empiezan a aparecer patologías asociadas a potasios bajos. ¿Qué signos y síntomas me orientan? Bueno, pues la de un feocromocitoma. Son estados hiperadrenérgicos persistentes, es el famoso enrojecimiento cutáneo, la sudoración, el temblor, hipertensión, un paciente ansioso como muy acelerado. El otro dato que me puede ayudar es la tiroides. Una alteración tiroidea también me puede generar hipertensión y ahí tengo que ver cómo está el peso, si sube o baja rápido, la tolerancia al calor, la piel si está muy seca, el cabello si se cae mucho, los hábitos intestinales si existe mucho estreñimiento, cómo están los ojos, la sudoración y presencia de temblor. Si sospecho una acromegalia, clínicamente debería haber un paciente con dimensiones asimétricas corporales. Entonces, cómo está el tamaño de la cara, las manos, los pies, también aquí se acompañan sudoraciones. O síndrome de Cushing, en donde encuentro las famosas estrías moradas a nivel de abdomen, el abdomen con obesidad central importante, acné o ya más adelante, bueno, la presencia de la jiba. Y la asociación con hiperglucemia a nefropatía diabética, que sería como pensar que tiene un daño renal y por lo tanto eso me genera hipertensión, síndrome de Cushing, feocromocitoma y acromegalia. Entonces son datos pivote. Recuérdense que cada caso clínico o cada paciente que ustedes observen, tengo que ir juntando datos pivote y la conjunción de todos ellos va a ser la que me ayude más adelante. Vamos a hablar primero de hiperaldosteronismo primario. Entonces, ¿qué efectos tiene la aldosterona en la presión arterial? Bueno, estimula retención de sodio-cloro, incrementa la expresión del cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneo distal. Tenemos los ENaC, recordemos que son los canales de sodio sensibles. Amiloride, que está en el túbulo colector, y ahí mismo en el túbulo colector, reabsorción de cloro, proteínas como la penderina. Esto puede generar hipocalemia, dado tenemos un incremento en la reabsorción de sodio, lo que genera secreción de potasio, y se estimula la sodio-potasio ATPase eliminando potasio. Todo esto es lo que hace la aldosterona. Tengo un efecto directo en la vasculatura, incrementando el tono vascular basal, reactividad de vasoconstrictores y disminuye la expresión de óxido nítrico sintasa. Esto es lo que vimos al principio, la aldosterona, AT1, AT2,
me voy a ir más por el efecto vasoconstrictor y disminución de todas mis expresiones de vasodilatación. Estimula el sistema nervioso simpático y va a causar fibrosis perivascular y estimulación de la expresión de endotelina. ¿Ok? Entonces, esto ya lo habíamos visto, solo un recordatorio. Entonces, la aldosterona me puede generar pérdida de potasio y me puede aumentar la presión arterial por retención de sodio y por modificación de la vasculatura. Aquí vemos un poquito en esquema. Entonces, lo que quiero ver es aldosterona, ¿no? Entonces, todo el circuito que ya conocemos, angiotensina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, mediante renina y la enzima convertidora. En la glándula adrenal es donde se produce la aldosterona, y esta aldosterona me va a generar retención de sodio y agua, me va a generar vasoconstricción incrementada, va a generar disminución de los vasodilatadores, como el óxido nítrico, va a aumentar el sistema nervioso simpático con el tono periférico simpático y va a aumentar la endotelina. Esta conjunción aumenta la presión arterial. Recordemos un poco la vía de la síntesis de aldosterona. Empieza con el colesterol, es un derivado hasta que está la aldosterona de corticosterona. Existen factores que me inhiben la liberación de aldosterona o la estimulan por ejemplo la angiotensina 2, la inhiben la hipocalemia, el péptido atrial natriurético, dopamina, óxido nítrico, es decir, todo aquello como de vasodilatación. Hablando un poco más de la patología, cuando hablamos de un hiperaldosteronismo, es que estamos liberando mucha aldosterona. Entonces, ¿por qué estamos liberando mucha aldosterona? Las causas principales son adenomas productores de aldosterona, en un 40-50%. Puede ser uni o bilateral. Otro es hiperaldosteronismo idiopático, ya saben, realmente no sabemos por qué, pero hay más aldosterona, pero no tiene adenomas. Puede haber no adenomas, sino hiperplasia, es un crecimiento de la glándula bilateral del 30-60% o unilateral, o un carcinoma adrenocortical liberador de aldosterona, pero esto es mucho menos frecuente. Entonces, hiperaldosteronismo significa una producción alta de aldosterona ocasionada por un adenoma productor de aldosterona como principal. ¿Ok? No es tan frecuente esta patología, su prevalencia es del 6 al 10% y ocupa principalmente a hombres de 50 años en promedio. El cuadro clínico del hiperaldosteronismo es disminución del potasio. Recordemos que mucha aldosterona va a hacer que perdamos potasio por la orina, por lo tanto el potasio en la sangre disminuye y el paciente pudiera quejarse de calambres, tetania, fatiga, parálisis muscular, un poco de poliuria. Puede tener efecto la aldosterona también en el potasio, alteración de secreción de insulina por potasio bajo. El paciente con la retención de sodio y agua, vamos a tener edemas, vamos a tener daño a órgano blanco con hipertrofia ventricular izquierda, son retenciones de sodio y agua e hipertensiones que van a generar que el corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, crezca y pudiera llegar a tener algo de proteinuria. No nefrótica, evidentemente, es solo por alteración tubular. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a hacer el diagnóstico? Bueno, una es que son pacientes, vamos juntando datos, ¿no? Entonces, una es hipertensión de difícil control, punto número 1. 2 es disminución de potasio. Entonces, cuando empezamos a analizar las hipertensiones, hay que ver el potasio, porque todas las otras que vimos no modifican potasio, pero en las endocrinológicas ya puede haber disminución. Debo hacer un screening con aldosterona sérica y actividad de renina plasmática. Van a ver en la mayoría de la literatura cuestiones que dicen PRA. PAC, PRA, ¿ok? Es actividad de renina plasmática, ¿de acuerdo?
Y esto se mide en sangre. Entonces yo pido en sangre, por favor, díganme cuánto tiene la aldosterona y por favor díganme cuánto tiene de actividad de renina plasmática. Bien. Cuando yo mido mi aldosterona y mi actividad de renina plasmática, puedo decir si tiene un diagnóstico probable si la relación entre la aldosterona sérica y la actividad de renina plasmática supera 30. O si solo mi aldosterona sérica supera 15. ¿Cómo hago una prueba confirmatoria? Eso es nada más probable. Entonces, imagínense el escenario, es importante imaginar para que esto no sea confuso para ustedes. Tienen a un paciente con las características de una hipertensión refractaria a tratamiento, un potasio bajo, no pareciera un cuadro clínico de hipertensión primaria. Digo, yo creo que vamos a hacerle, tiene algo con la aldosterona. Entonces, lo primero que ustedes van a solicitar, bueno, es derivar a endocrinología, pero si ustedes llevan el caso, lo primero que van a solicitar es aldosterona en sangre y actividad renina plasmática. Si esto sale como yo tengo en estas cifras, entonces tengo que pasar a pruebas confirmatorias, ¿ok? Entonces, paso 1, tomar aldosterona en sangre y tomar actividad renina plasmática. Para confirmarlo, existen diferentes pruebas. Aquí les pongo en resumen, ahorita les voy a poner una tabla que ustedes tienen en el Johnson que explica tal cual como hacer cada una de estas pruebas, en donde lo que tengo que ver es cómo está el sodio en 3 días. Cuando yo modifico el sodio a 200 miliequivalentes por día por 3 días, cómo está mi excreción urinaria de aldosterona y se confirma cuando es por arriba de 12 microgramos al día. Cómo tenemos una ausencia de supresión de aldosterona cuando yo doy solución salina, por ejemplo. Entonces aquí yo administro solución salina 2 litros por 4 horas y vuelvo a medir mi aldosterona y noto una ausencia de supresión. Acuérdense que con la sal, con el sodio, tendría que tener un mecanismo de regulación que disminuya mi aldosterona porque estoy sensando que tengo mucha. Bueno, pues no disminuye, menos de 7.5, permanece alta. 3, la ausencia de supresión de aldosterona menos de 5, posterior a 3 días con dieta alta en sodio más esteroides. Recordemos que la aldosterona es un derivado esteroideo, por eso es que funcionan estas pruebas. Entonces, estas pruebas aquí mencionadas se conocen como 4, es la carga oral de cloruro de sodio, la prueba con infusión de solución salina, la prueba de supresión con fluorocortisona o una prueba con captopril. Esta tabla la tienen ustedes en su Johnson, son estas principales 4 pruebas confirmatorias, no se hacen todas, solamente se hace una, la que se tenga a la mano. En general son las 2 intermedias las que se hacen más para tener como más vigilancias. El paciente debe estar hospitalizado, porque si voy a aumentar mucho las cuestiones con aldosterona, ¿qué creen que suceda a nivel de electrolitos? Me quedé en Guzmán Villanueva. Javier, ¿tú qué crees que pueda suceder si le voy a poner una prueba en donde voy a hacer que tenga mucho sodio y por lo tanto modificar la aldosterona? ¿Qué puede pasar con electrolitos? Disculpe, doctora, creo que Prince es el único cadete de 3er año que está en la escuela, así que creo que él no está en clase por instrucción militar. Ok, bueno, pues tú ayúdame, Víctor. Ajá. ¿Qué Dígame. crees tú que pueda pasar con el paciente? ¿Por qué lo tengo que tener casi hospitalizado o con vigilancia muy estrecha? ¿Qué le van a pasar a los electrolitos? No sé, es demasiada acumulación de sodio. Ok, una es que pudiera llegar a subir mucho el sodio. ¿Y qué más podría pasar? Imagínate que vas a tener como un exceso de aldosterona. Hipocalemia, doctora. Ajá, Hipocalemia. Van a disminuir Exactamente. todos los electrolitos. Exactamente. Entonces, mi gran temor es, y el principal, como ya bien dijeron, es que haga hipocalemia. Entonces, son pacientes a los cuales yo voy a tener hospitalizados, puede ser inclusive de forma ambulatoria, pero mientras haga la prueba yo tengo que monitorizar el potasio, porque el potasio, si empieza a bajar mucho, me puede generar arritmias cardíacas. ¿Okay? Entonces, regresémonos un poco.
Incremento de aldosterona, ¿por qué? En general es por un crecimiento en la glándula de múltiples orígenes, ya sea adenomas, hiperplasias o tumores. Tengo mucha liberación de aldosterona, entonces clínicamente yo veo un potasio bajo, debo hacer una medición de aldosterona, veo que esta está anormal, entonces hago una prueba confirmatoria. ¿Qué prueba? Aquí tengo 4. Elijo una de ellas para hacer mi diagnóstico definitivo. ¿Okay? ¿Quién me ayuda a leer este algoritmo? A ver, aquí algún voluntario y si no, pues ya seguimos con la lista. Yo, doctora. Muy bien. A ver, Lina. Este- Esta es como la estrategia de evaluación del hiperaldosteronismo. Es un poco lo que hemos hablado. Se va a revisar la relación de aldosterona y renina. Cuando es menor a un 25, se va a tomar como un hiperaldosteronismo primario poco probable. De ahí el sistema, la ARR entre 25 y 50 se va a solicitar una prueba confirmatoria en donde pues ya sea negativo o positivo. Si es negativo, se va a considerar otra vez hiperaldosteronismo primario poco probable. Y si es positivo, se va a comenzar con un receptor el receptor del mineralocorticoide. ¿Cuál sería un diurético inhibidor mineralocorticoide? Espironolactona. Espironolactona es un ejemplo. Ok, continúa, Lina, muy bien. Cuando es mayor a 50 y aldosterona mayor a 10 nanogramos por decilitro, también se va a comenzar con el receptor de mineralocorticoide. Y también se va a considerar cuando el paciente sea un candidato quirúrgico. Si lo es, se va a solicitar un escáner de imagenología suprarrenal. Ahí te complemento, es una tomografía computarizada de la glándula adrenal. Gracias, doctora. Y de ahí se va a considerar si es positivo o negativo. Para que sea positivo, es el muestreo de la aldosterona de la vena suprarrenal, y se va a realizar la liberación unilateral de aldosterona o la liberación bilateral de aldosterona. Si es unilateral, se va a considerar adrenalectomía laparoscópica, y si es la liberación es bilateral, se va a optimizar el bloqueador del receptor de mineralocorticoides. En el caso de ser negativo, se va a continuar con el bloqueador del receptor de mineralocorticoides y vamos a ver la respuesta adecuada y si la respuesta es buena, se va a optimizar otra vez el bloqueador de receptor de mineralocorticoides, y si no, se va a hacer otra vez un muestreo de aldosterona de la vena suprarrenal. Creo que esto... Creo que es todo. Muy bien, exactamente, muy bien. Muy bien explicado. Entonces, paso 1, mido la relación que tengo de aldosterona y renina, tengo un resultado, queda intermedio, hago una prueba confirmatoria, queda positivo, inicio tratamiento farmacológico. Y debo buscar si lo puedo operar o no, porque ya vieron que si es hiperplasia, difícilmente lo voy a poder operar, pero si es un adenoma, tengo que ver si es operable o no. Entonces, para eso hago una tomografía para evaluar si lo quito o no lo quito, ¿ok? Y si lo quito, mediante qué técnica, así como optimizar el tratamiento. Muy bien. Esta imagen la tienen en el Johnson, en el libro que ustedes tienen. Se va a poder observar este adenoma en caso de su existencia mediante una tomografía computarizada si la glándula mide más de 0.5 centímetros de diámetro. Por debajo de esto difícilmente se va a poder observar adecuadamente. ¿Cuál sería la historia natural? Es lo que les preguntaba hace rato con respecto a qué pasa a los pacientes con hipertensión renovascular persistente que no se controlan. Pues va a ocurrir un efecto de hipertensión sostenida, más recuerden que son hipertensiones altas, persistentes.
Entonces, ¿qué le puede pasar al paciente? Bueno, va a tener enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, arritmias cardíacas, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia del ventrículo izquierdo es como el primer cambio cardíaco que va a tener un paciente hipertenso o con enfermedad renal. Hipertrofia ventricular izquierdo, esto recuérdenlo bien, porque además siempre va a ser un medidor para estudios de daño cardíaco, porque esto me lleva a falla cardíaca, que es una de las causas de muerte en estos pacientes. Disminuye mi densidad mineral ósea y puede desarrollar enfermedad renal crónica. Recuerden que la segunda causa de etiología causal para enfermedad renal crónica es hipertensión. La número 1 es diabetes. Entonces, si es un adenoma unilateral, lo puedo operar y lo voy a quitar, idealmente vía laparoscópica con un 30-60% de curación. Si es idiopático, es decir, no tiene un adenoma, sí libera mucha aldosterona, pero no tengo yo un sitio marcado de hiperproducción, bueno, entonces lo único que voy a hacer es tratamiento, ya me lo dijeron ustedes, espironolactona, 25 gramos al día es una opción. O ajuste de dosis, 25 gramos al día es una dosis no muy alta. Debo dar tratamiento antihipertensivo y ECAS, ARAS, es de muy buena opción, dado que vamos a tener además protección cardiorrenovascular. ¿Okay? Bien, entonces esto fue para hiperaldosteronismo. Otra posibilidad de hipertensión secundaria de la que vamos a platicar es síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing es un exceso de glucocorticoides por una producción de hormona adrenocorticotropa por un adenoma pituitario. Entonces, es, para que no vayan confundiendo, es muy similar. Tengo el tema anterior. Tengo hiperaldosteronismo porque estoy produciendo mucha aldosterona y estoy produciendo mucha aldosterona posiblemente por un adenoma en las adrenales. Aquí es lo mismo, pero en Cushing, ¿no? Tengo Cushing, estoy produciendo mucho ACTH, pero ¿dónde se produce el ACTH? En pituitaria, entonces tengo posiblemente un adenoma hiperproductor de ACTH. ¿Okay? O sobreproducción de cortisol por este adenoma, puede ser por adenoma adrenal o carcinoma. Entonces, en el otro tiene que ver con aldosterona, en este tiene que ver con ACTH, cortisol. Puedo tener además una producción alta de ACTH de manera ectópica. El porcentaje de aparición es raro, pero a mí sí me ha tocado ver un par de casos de carcinomas broncogénicos. El carcinoma broncogénico es el que más produce ACTH ectópico, en un 0.5%, pero está presente. Entonces, ¿cómo puedo tener mucha producción de ACTH? Porque tengo un adenoma, porque tengo un carcinoma, puede ser a nivel de glándula adrenal o puede ser a nivel de pituitaria o puede ser en un tumor que nada tiene que ver, pero que el tumor per se es productor de hormona adenocorticotropa. ¿Okay? Estas serían como las etiologías posibles, las sobreproducciones de diferentes hormonas. Lo principal que ustedes tienen que tener en la mente son una sobreproducción mineralocorticoide, ya sea cortisol, ACTH. ¿Qué función tiene el cortisol y por qué? Ya sabemos que la aldosterona produce aumento de la endotelina, produce el sistema nervioso simpático, pero ¿qué función tiene el cortisol? Bueno, el cortisol inhibe el óxido nítrico, aumenta la angiotensina 2, aumenta la estimulación adrenérgica, aumenta la vasopresina y aumenta la endotelina 1. Recuérdenme un poco qué hace la endotelina 1. ¿Qué habíamos dicho de la endotelina 1? Es un vasoconstrictor. Es uno de los vasoconstrictores más potentes. Endógenos. Exactamente. ¿Y qué hace la vasopresina? Pues es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, por lo tanto, tiene que ver con regulación sodio y agua. No entra tanto el sodio, pero sí mi regulador de agua. Y bueno, lo adrenérgico ya sabemos que genera vasoconstricción por el sistema nervioso simpático. Y la angiotensina 2 también, de esa hemos ya platicado bastante. Entonces el cuadro clínico ya lo mencionamos en la tabla inicial como el algoritmo diferencial. Son pacientes que van a tener
aumento de la pigmentación por efecto del ACTH. El cortisol va a aumentar la adiposidad central, por lo tanto se tiene una obesidad central particularmente. Disminuye el músculo, entonces tengo un incremento de grasa, disminución de masa muscular. Tengo estrías moradas, que es lo que pueden ver ustedes aquí en el abdomen, estas estrías moradas. Tengo daño óseo, puedo tener osteoporosis, hirsutismo, acné. Y la presencia de los andrógenos va a también generar hirsutismo o virilización. También este cortisol genera depósito, se hace un poco la jiba de grasa a nivel de la jiba en espalda. Para mi diagnóstico es excreción aumentada de cortisol libre urinario. Voy a medir el cortisol en la orina. Este debe estar aumentado. Debe haber ausencia de supresión matutina posterior a dexametasona. ¿Cuándo es el momento del día que tengo mayor liberación esteroidea? Al despertar. Por la mañana. Exactamente, al despertar. Entonces, pero si yo doy dexametasona, esperaría que disminuya. Entonces, lo que ocurre aquí es que no disminuye. Debo hacer una tomografía de pituitaria y de glándulas adrenales para ver si tengo un tumor o algo adicional. Y el pronóstico de estos pacientes es muy similar a lo que hemos platicado. El 50% a 5 años va a tener una mortalidad alta por alteraciones cardiovasculares porque son presiones de muy difícil control. Va a tener hipertensión de difícil control, va a generar intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina o inclusive diabetes. Dislipidemia, obesidad, es este acúmulo de grasa central, no es como decirle haga ejercicio y coma bien, no es así, no es tan simple. El fibrinógeno elevado, el fibrinógeno es un marcador de inflamación, entonces está persistentemente elevado. Son pacientes con inflamación celular constante. Si el paciente tiene un carcinoma adrenal productor de cortisol, mi sobrevida es menor a 2 años, tiene una alta mortalidad. Y si tengo una liberación ectópica de ACTH como un cáncer broncogénico, el pronóstico es muy malo, con mortalidad elevada en menos de 1 año. Y y el cáncer broncogénico desafortunadamente no se pueden quitar y ya, ¿no? El tratamiento en caso de un adenoma pituitario es cirugía con la resección del adenoma o adrenalectomía en el caso de encontrarse a nivel de glándula adrenal. Aquí sí, cuando son adenomas, la sobrevida con curación es buena, de un 80-90%, más en manos expertas, en cirujanos expertos. Y en estos pacientes, tener cuidado porque los diuréticos pueden generar hipocalemia, entonces puedo producir una disminución de potasio cuando normalmente aquí no la hay tanto porque el problema no es la aldosterona, sino cortisol ACTH, y aquí tengo intolerancia a la glucosa. Bien. Entonces, esas fueron las 2 principales patologías de hipertensión endocrinológica que tenemos que tener en mente, de las 2 principales. ¿Alguna duda de estos temas? Entonces, ya con esto revisamos hipertensión arterial primaria y secundaria, y de la secundaria nos fuimos al espectro de la renovascular y tocamos 2 puntos principales de endocrinológica, que es Cushing y aldosterona. ¿Okay? Tenemos otras, por ejemplo, tiroides, ahí sí ya no es mucho de mi dominio. El hipertiroidismo genera hipertensión, y también el feocromocitoma, ese es mucho más raro y tiene que ver con catecolaminas, el enrojecimiento, el flush, taquicardia y nada más. ¿Dudas de esto? Antes de que ahorita voy a ponerles la presentación de enfermedad renal crónica para cerrar con esta parte de este capítulo. Entonces, ¿qué es para mí importante? Que tengan bien diferenciada los factores de riesgo para hipertensión arterial primaria y secundaria, como para que ustedes puedan decir a este paciente es hipertenso, lo voy a empezar a tratar y ya, o que prendan su antena y digan, este paciente sí es hipertenso, pero no parece que sea primario y que necesite tratamiento y ya, entonces tengo que investigar un poco más.
es investigar un poco más, es lo que les va a llevar a hacer los algoritmos que hemos estado viendo de cómo empezar a identificar cuál sería el origen de mi hipertensión secundaria. Empieza todo por la clínica y después con un par de estudios. Y ya voy dirigiendo. No a todos se les hace todos los estudios, uno va dirigiendo conforme va obteniendo resultados. El manejo, si se fijan, es muy similar farmacológicamente hablando. Si acaso en la única patología en la que no damos IECAS ARAS sería la renovascular bilateral. Fuera de eso, todos los demás son IECAS y ARAS. En las endocrinológicas me ayuda un poco los espironolactona y nada más. Puedo agregar diurético, pero eso es en todas, aún en la hipertensión arterial primaria. Y en las secundarias, además del tratamiento, es retira la causa. Está estenosado, dilata, pasa un stent. Tiene un adenoma, quita el adenoma. Ese tipo de situaciones. Tiene cáncer, trata el cáncer. ¿Okay? Bien. Si no hay nada, entonces déjenme buscar. Les voy a poner la presentación de enfermedad renal crónica que vamos a ver entre hoy y la siguiente clase. Enfermedad renal crónica es un tema que para mí es muy importante que quede muy bien aprendido, y que será como muy preguntado, y no solo ahorita, sino en el resto de su escolaridad. Cuando preguntan algo en nefrología, en general, es enfermedad renal crónica. En el ENARM, por ejemplo, los temas más preguntados son enfermedad renal crónica, lesión renal aguda y síndromes glomerulares como muy generales. Son los 3 temas que más preguntan. Y enfermedad renal crónica sí es muy importante como el dominio inicial, porque mucho de esto puede ser prevenible, identificable a tiempo y tratable antes de que el paciente deteriore importantemente la función renal y ya llegue con nosotros. Ya cuando llega con nosotros la mortalidad es muy alta, como ya lo vimos en las gráficas de hipertensión. Entonces es muy importante identificar cuándo alguien tiene factor de riesgo para enfermedad renal y qué voy a hacer en el primer contacto. ¿Ok? Bueno, al ser un tema como muy sonado, ya deben saber un par de cosas. A ver, vamos a ver. Daniel Mexia Pozos, ¿andas por ahí? Daniel Mexia Pozos. Ok, el que está justo abajo. Bricia Ortiz, ya te vi, hasta tienes dos conectados. Bricia, dime tú, platícame un poco qué sabes o qué tienes en la mente de qué es enfermedad renal crónica. Ahorita vamos a hacer nada más lluvia de ideas. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días. Pues yo creo que la enfermedad renal crónica es cuando pues el paciente ya tiene un deterioro de meses o inclusive años de la función renal. Ok, bien. Entonces, estás platicando tú, temporalidad, ¿no? Es crónico. Ajá. 2, estás hablando tú de pérdida de la función renal. Bien. Sí. ¿Cuánto es lo normal de filtrado glomerular? Creo que era la verdad no recuerdo de si 145 mililitros por minuto. Ok, ahí nos estamos viendo. 125 hectáreas. 120. Exacto. 120 es como el promedio y lo normal iría como de 100 a 130. Bien, entonces lo que tú dices es una caída por debajo de 100 y de manera crónica. Bien. Luis Fernando Parra. Gracias. Luis Fernando, dime más cosas.
Ya me dijeron, Bricia ya dijo, es una enfermedad crónica con bajo filtrado glomerular. ¿Qué otra cosa tienes tú en la mente de enfermedad renal crónica? Cuando a ti te dicen enfermedad renal crónica, más o menos como qué conocimientos tendrás. Yo sé que no hemos visto el tema, pero ¿qué conocimientos tendrás de esta enfermedad? Pues que va a haber un descenso de la función de los riñones. ¿Ok? Y que por ende la sangre no va a ser filtrada de forma adecuada. Y por lo tanto, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Puede haber proteinuria y ¿cómo se llama? Y diversos minerales que no deberían estar. Dame ejemplo de que si yo le tomo a alguien una química sanguínea, ¿qué podría estar modificado? Podría tener Hipoalbuminemia. Por desnutrición podría tener hipoalbuminemia, ¿ok? Cuando yo digo el paciente, o cuando han escuchado o han visto en un hospital, el paciente tiene azuados elevados, ¿qué significa? Pues Que hay baja tasa de filtración glomerular. Y por lo tanto, ¿qué incrementa? Pues la creatinina. Creatinina es una, ¿qué otra es un azuado? Urea es La urea. otra. Muy bien, ¿qué otra? Nitrógeno ureico. Nitrógeno ureico, muy bien. Entonces, cuando un paciente tiene un bajo filtrado, mis azuados se elevan, ¿y cuáles son esos? Urea, creatinina, nitrógeno ureico, boom. Ok. Me faltó hace rato por acá. López Palmeros, Ana. Sí, doctora, presente. Hola, Ana. A ver, dime tú, ¿qué más te viene a la mente cuando te dicen enfermedad renal crónica? Puede ser lo que sea. Acuérdense que ahorita es lluvia de ideas. Puede ser manejo, puede ser complicaciones, puede ser causa, puede ser definición. Lo que ustedes deseen. Si me vienen a la mente los signos, bueno, pues en un ultrasonido los riñones aparecerían disminuidos de tamaño. Ok, muy bien. Edema, bueno, como signo ya en el paciente, edema. Okay. Esa es una buena reflexión. Clínicamente, ¿cómo esperas ver tú a un paciente con enfermedad renal? Me estás diciendo, lo voy a ver con edema. Ok, ¿qué más creerías? O si has visto un paciente con enfermedad renal, ¿qué más tienen? ¿Cómo los ves? Las líneas estas de las uñas, las líneas de Merkel. En pocos casos, eso va muy referente a la hipoalbuminemia, solo si estuviera muy desnutrido. La piel, ¿alguien ha visto un paciente con pálida, enfermedad renal? es como pálida la piel y reseca, se les ve. Exacto, son pálidos, pueden estar inclusive coloración ocre, está deshidratada, como bien dices. ¿Qué más? Puede estar edematizado. Hipertensión. Pueden ser hipertensos, pueden tener temblor, quejarse de mucha comezón. Ok, Osteoporosis. bien. Osteoporosis, tienen alteración en los huesos, muy bien. José Roberto Hurtado. Buenos días, doctora. Buenos días. Platícame algo más de la enfermedad renal que sepas tú. Pues para clasificarla usamos el CADIGO, que evalúa la tasa de filtración glomerular y el nivel de proteinuria. Perfecto. Albuminuria en particular. Perfecto. Entonces, su clasificación depende de CADIGO. Y hay Muy 5 bien. estadios. ¿Cuál es el estadio que voy a dializar, José Roberto? Ahorita lo vamos a platicar, pero ¿tú sabes a partir de cuál ya dializo? ¿Del último? Exactamente. El último estadio, el estadio 5, que es un filtrado glomerular por debajo de... ¿De 30? ¿25? 15. Un poquito menos, 15.
Ok, muy bien. Última participación de lluvia de ideas, Zaret Herrera. Sí, ¿Andas doctora. por ahí? Hola, buenos días. Dime tú algo más de la enfermedad renal crónica que tengas en mente. ¿Cómo lo podrías tratar? Pues, como ya mencionaron, depende mucho en qué estadio esté el paciente. Ok. La verdad ahorita no tengo un tratamiento así muy claro, pero yo creo que estos pacientes terminan tratándose con diálisis. Es una respuesta. ¿Qué tratamientos tengo? Terapias sustitutivas de la función renal. Ejemplo, diálisis. ¿Ok? Doctora. Bien. Dime. Bueno, ¿puedo participar? Sí, adelante. Bueno, es que lo que yo leí poquillo es que, por ejemplo, o sea, en lo que viene siendo enfermedad renal crónica, lo que se busca es ahora sí que no disminuir todas las alteraciones multisistémicas de cierta manera que se presentan, alteraciones cutáneas, hematológicas, relacionadas con la orina de entrada y también aunarle cosas como por ejemplo evitar fármacos nefrotóxicos, cambiar la dieta. No sé Exacto, si... perfecto. ¿Y todo eso por qué lo hago? O sea, una evidentemente sería como la calidad de vida, pero por ejemplo, cambiar la dieta, algunos fármacos, evitar nefrotóxicos, ¿qué es lo que yo espero? ¿Cuál es mi objetivo? Pues de que no, pero primero que no empeore, o sea, que no empeore el estado de los riñones, pues que no siga disminuyendo la tasa de filtración, o sea, no empeorarlo. Claro, yo lo puedo quitar, es una enfermedad quitable, No. así como, exacto, no, por eso se llama crónico-degenerativa. No lo voy a quitar, pero lo que dices, Abraham, es muy cierto. Debo hacer que evolucione a la velocidad más lenta posible. Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces Doctora, es atender desde el inicio. Dime, André. también se tiene que sustituir la pérdida de las funciones del riñón, o sea que se tiene que dar eritropoyetina porque se deja de producir, al igual que también se tiene que suplementar con vitamina D. Exacto, perfecto. Entonces, parte del tratamiento no es quitarla, sino los síntomas, tratarlos y todo aquello que el riñón esté dejando de hacer, empezar a hacerlo farmacológicamente. Muy bien. Y de ahí es parte de esta clase, vamos a ir viendo todo el espectro de síntomas y esferas que abarca la enfermedad. Bueno, entonces, lo dijeron muy bien, tiene que ver con temporalidad y función. Pero la definición dice esto: anormalidades estructurales o funcionales renales por más de 3 meses con o sin disminución del filtrado glomerular. Entonces, paso número 1 es que debe ser de crónico. Y como yo digo, crónico es más de 3 meses. Todo menor de 3 meses tiene posibilidad de reversión, que entra ahí lo de lesión renal aguda o inclusive una glomerulonefritis con proteinuria, puede ser reversible si yo la trato o quito la causa del origen secundario. Entonces, más de 3 meses. Punto número 1. 2, anormalidades funcionales. Entra ahí lo que ustedes me acaban de decir del filtrado glomerular y necesito tener un filtrado menor de 60 mililitros minuto para definirlo como enfermedad renal crónica. Entonces, más de 3 meses es crónico, menos de 60 de filtrado habla de un deterioro de la función, una anormalidad funcional, pero está este apartado que en general no tomamos en consideración, que es anormalidad estructural. Una anormalidad estructural pueden ser quistes, pueden ser anormalidades urinarias de nacimiento. Entonces, puedo tener un paciente con enfermedad renal poliquística que tiene múltiples quistes bilaterales, tiene anormalidad en la estructura,
por más de 3 meses, pero que tiene un filtrado glomerular normal. Bueno, ese paciente tiene enfermedad renal crónica, solo que pues está en el estadio 1. Por eso ahora van a ver la clasificación, porque hay quienes tienen un filtrado alto dentro de la definición. Entonces, si solo mi meto filtrado es filtrado de menos de 60 por más de 3 meses, pero también puede haber anormalidades estructurales. ¿Qué otra anormalidad funcional? Además del filtrado glomerular, otra anormalidad sería la proteinuria, por ejemplo, hematuria. Entonces, son alteraciones del sedimento que me generan que yo pueda decir tengo modificado. Dime, Abraham. Le quería preguntar, ¿cómo comprobamos aquí que son mayores de 3 meses? O sea, en un paciente que a lo mejor ni siquiera sabe que tenía daño, pues. Ahí tenemos, eso es bien difícil, siempre es bien difícil. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes saben su creatinina basal? Yo creo que ni la mitad me va a responder cuántos tienen ustedes de creatinina basal. Entonces, una técnica sería, pregúntele al paciente si tiene laboratorios anteriores, aunque sea de más de 6 meses, no importa. Aquel que los tenga, porque tiene un chequeo rutinario, tú vas a poder ver cómo estaba antes y cómo está ahora. Hay quienes tienen de varios años atrás y te los muestran y ya desde hace años ya tenía alterada la creatinina. Esa es una técnica. Y la otra va a ser mediante ultrasonido. Yo voy a hacer un ultrasonido y si mi riñón tiene datos de cronicidad, asumo que es crónico, pero le voy a confirmar su diagnóstico hasta que yo tengo mi punto cero. Hoy lo estoy evaluando, le pido el ultrasonido, le voy a decir, tiene usted datos crónicos, vamos a empezar manejo, vamos a empezar a hacer algunas cuestiones y en 3 meses, cuando yo lo vuelva a ver, voy a confirmar su diagnóstico. Entonces, ya sea que el paciente tenga historial hacia atrás o yo tomo punto cero el día de mi visita y hacia adelante. Va a ser la forma como de clasificar. Ok, doctor. Gracias. Bueno, entonces, todo este espectro habla de enfermedad renal crónica, no solamente es aquel que tiene bajo filtrado, es todo aquel que tiene alteraciones estructurales, funcionales, por más de 3 meses, con o sin disminución del filtrado glomerular. ¿Ok? Dime, Alan. Doctora, disculpe, y por ejemplo, ahí pues desafortunadamente por lo mismo del cálculo del tiempo, bueno, por la cronicidad, pues va a seguir con el daño de aquí a los 3 meses que yo tomo de punto cero o ya tomo medidas desde ahí de prevención y aún así puedo ver el tiempo de cronicidad. Desde aquí yo tomo medidas, porque aunque tome medidas, no va a volver a la normalidad. Entonces, desde el momento en que yo lo veo, empiezo a tomar medidas. Porque además no son medidas como, salvo que hablemos de diálisis, por ejemplo, son medidas de vamos a modificar la dieta, vamos a poner control en la presión arterial, vamos a tener control de la glucosa, así. Ah, ok. Bueno, gracias, doctora. No, de qué. Esta clasificación es la clasificación de CADIGO. Como ya bien lo dijeron, toma en consideración 2 factores. Uno es el filtrado glomerular, 2 es la albuminuria. El filtrado glomerular se divide en 5 y la albuminuria se divide en 3. La albuminuria lo agregaron, 2012, ya no es tan reciente, pero es un nuevo factor incluido. Entonces, tiene que ver con el filtrado glomerular. El estadio 5 es menos de 15, el 4 va de 15 a 30, el 3 va de 30 a 60, que se subdivide a la mitad, el 2 de 60 a 89 y el 1 más de 90. Esto habla de qué acciones debo tener con el paciente. Entonces, estadio 1 es el paciente, como les di en el ejemplo, una poliquistosis renal que tiene daño renal por ser poliquistosis renal, pero que su filtrado glomerular está normal. Bueno, este paciente sí tiene daño renal, entonces lo que tengo que hacer es tratar y evitar progresión del daño, como ya ustedes me lo dijeron, detectar comorbilidades que yo pueda tratar. El paciente en estadio 2 se le conoce como una enfermedad renal crónica leve, de 60 a 89, en donde lo que yo tengo que hacer es estimar
la progresión y tratar comorbilidades. El estadio 3, que se subdivide en 3A y 3B, ya debe presentar algunas complicaciones, por lo tanto ya inicio el tratamiento de las complicaciones que pudiera llegar a tener. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. El estadio 4 ya es una enfermedad renal crónica grave, en donde yo debo preparar para una sustitución renal, preparar tanto técnicamente como emocionalmente. Este es un proceso de duelo en la mayoría de los pacientes y aceptan con muy poca facilidad el que ya no hay marcha atrás y que van a llegar a diálisis o a hemodiálisis o a trasplante y que tenemos que prepararnos para evitar que lleguen a urgencias con 400 de urea. Este paso es fundamental para no tener ninguna urgencia dialítica y que no mueran de esa urgencia dialítica. Y el paso 5 ya es un filtrado glomerular menor de 15, en donde debemos evaluar el inicio de una terapia sustitutiva. O sea, ya con menos de 15, las funciones del riñón ya no permiten adecuadamente vivir. Hay excepciones, grupos de la edad, en donde se ha visto, por ejemplo, más de 70 años, que ya dializar podría darle un poco mayor mortalidad a que si dejáramos evolucionar lentamente, pero es como caso aparte. Este filtrado glomerular yo necesito que lo tengan casi de memoria. Hay pocas cosas que yo les pido memorizar. Esto es algo que ustedes tienen que memorizar para saber cómo se subdivide, cómo se estadifica. Y además me sirve para el tratamiento y también para derivar. Un criterio para derivar al nefrólogo es que el paciente se encuentre de estadio 3B para abajo. Es decir, un filtrado glomerular menor de 45 mililitros minuto es criterio de envío al nefrólogo. Otro criterio de envío al nefrólogo es que tenga A3. Ya vimos esto de las cifras. Menos de 30, 30 300, más de 300. Recuérdame, Alan, cómo se le llamaba a menos de 30 en términos de albuminuria, 30, 300 y más de 300, cuando vimos la nomenclatura de... ¿De qué, perdón? De la albuminuria. ¿Cómo le decimos si tiene 30, 300 y cómo le decimos si tiene más de 300? Micro y macroalbuminuria. Ajá, bueno. Exactamente. Entonces, esto es normal, esto es microalbuminuria y esto es macroalbuminuria. Entonces, criterios de derivar al nefrólogo: que tenga un filtrado glomerular por debajo de 45 o que tenga macroalbuminuria. ¿Okay? ¿Por qué creen que agregaron esto de la albuminuria a la clasificación? Me falta del grupo C. Luis Ángel Sánchez. Sí, doctora. Sí, doctora. Hola. Buenos días. ¿Por qué crees tú? Antes solo era el filtrado y ya. ¿Por qué crees tú que agregaron esto? Como parte de muchos de los padecimientos que causan enfermedad renal crónica, pues es porque a la larga van deteriorando la función de los capilares y pues haciendo que haya un aumento del paso de la albuminal, la cápsula. ¿Qué me refleja que tenga albuminuria? ¿Daño a qué nivel en el glomérulo? A nivel endotelial. ¿A nivel de? En la membrana, en los podocitos. Podocitos. ¿Y cuál era la parte interna de ese filtrado glomerular? Ya me dijeron podocitos, membrana, ¿y la otra parte? Endotelio. Endotelio. Por lo tanto, ¿en dónde tengo endotelio? ¿Glomérulo? Además del glomérulo, ¿en dónde más tengo endotelio? En el cuerpo. ¿En dónde tengo? Sí, en todo el organismo. ¿Vasos sanguíneos? Arteriolas, vasos sanguíneos. Exactamente, en todos los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el tener albuminuria también es un reflejo de daño endotelial. El daño endotelial, ¿qué me puede producir como consecuencia clínica? Edema. Ok, podría ser, pero una consecuencia de patología clínica a largo plazo. Hipertensión. Hipertensión y por lo tanto... Daño a órgano blanco. Daño a órgano blanco.
¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un estadio 3A, pero está tirando proteínas, el riesgo de que progrese más rápido o de que tenga daño a órgano blanco, en particular corazón, es muy alto. Por lo tanto, necesito darle mayor atención a esto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escriban en su nota o vean a un paciente, van a decir, bueno, el paciente tiene 69 de filtrado, que entonces es un paciente, enfermedad renal crónica, CADIGO 2, A1, A2, A3, ¿ok? Entonces tiene que llevar completo la nomenclatura. Y si yo les pongo o yo les digo, se encuentran con un paciente que tiene un CADIGO 4A3, ustedes tienen que saber perfectamente que es un paciente que se debe derivar o es un paciente que se debe tratar, que se debe preparar a diálisis, ¿de acuerdo? Solo con que yo les diga CADIGO 4, CADIGO 3B, CADIGO 3A a 2, ustedes deben tener ya en mente de qué situación estamos hablando. Dime, Abraham. Doctor, una pregunta. Es que la vez pasada, bueno, las clases de síndromes glomerulares me quedó la duda de cuál es la manera más efectiva de bajar esa albuminuria o esa hipoproteinemia, o sea, cómo controlamos de manera más rápido, pues, o más efectiva esa cuestión de las proteínas. Esa sigue siendo todavía una pregunta de investigación hoy en día. Lo único que se ha visto, en este caso, en general, esta albuminuria va a ser por diabetes. A diferencia de las glomerulopatías, que es por daño, digamos, celular directo. Aquí en el caso de enfermedad renal es por diabetes. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, el control metabólico. Si tenemos la glucosa descontrolada, hay más daño endotelial y por lo tanto persiste la proteinuria. Entonces, uno, control metabólico. Y dos, aquí le vamos a dar bloqueo, pero aquí no damos doble o triple bloqueo. Entonces, vamos a agregar IECA o ARA y estatinas, o podemos hacer uso adicional de pentoxifilina y bajar de peso, que también el sobrepeso genera albuminuria. Entonces, irnos más por ese lado, pero es difícil, ¿no? O sea, si tuviéramos como una forma óptima, ya la hubiéramos establecido, es de lo más complicado y depende también que el paciente se apegue mucho a hábitos de vida. ¿Okay? Doctora, entonces solo se restablece la albúmina. O sea, ese sería el tratamiento para la proteinuria. No, sería quitar lo que me está generando daño. O sea, ¿por qué tengo albuminuria? Porque tengo daño endotelial. Entonces, ¿por qué tengo daño endotelial? En este caso es porque tengo diabetes descontrolada, que vamos a ver el capítulo de nefropatía diabética, como todos los AGEs, sorbitol, todas esas cosas generan daño endotelial. Entonces, una es frenar el daño endotelial mediante control de la diabetes. Dos, es generar modificación de la presión intraglomerular mediante IECAS o ARAS para no tirar tantos. Y la obesidad tiene que ver con modificar la presión intraglomerular. Entonces, manejar estilo de vida, fármacos antiproteinúricos y control de enfermedades que producen proteinuria. Bien. Dentro de las causas, pueden causar enfermedad renal crónica, muchas, pero la número 1 a nivel mundial y en México es diabetes mellitus y la número 2 es hipertensión arterial sistémica. ¿Qué otra cosa produce enfermedad renal crónica? Glomerulonefritis, todas las que vimos, si evolucionan y no son tratadas o no responden, van a culminar en enfermedad renal crónica. Nefropatías tubulointersticiales crónicas, disproteinemias, alteraciones genéticas o de origen congénito, como las que son ligadas al X, deficiencia de alfa-galactosidasa, asociación a neurofibromas, estas que van asociadas a sordera, que ya hablamos un poquito, que tienen que ver con Alport, o trastornos urológicos, reflujo vesicureteral, infecciones de vías urinarias de repetición, uso crónico de medicamentos como AINES. Entonces, todo ese tipo de cuestiones van a generar a la larga daño renal, pero el número 1 es diabetes, el número 2 es hipertensión. Diferente es decir, ¿qué me causa? A ¿qué me va a hacer que progrese? Entonces, ¿qué me causa? Pues ya hablamos diabetes. Ahora, ya tengo enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son mis factores de progresión de daño renal? Los dos principales son la proteinuria, que hablamos ya, la albuminuria, por eso ya se encuentra en la clasificación,
y la persistencia de hipertensión, que además van de la mano. Si yo tengo albuminuria, se ha visto que tengo además hipertensión en estos pacientes crónicos. Entonces, estos dos son de los principales factores que yo tengo que lograr frenar. ¿Qué otros? Dislipidemia, hiperglicemia, anemia, desnutrición, tabaquismo, factores protrombóticos, estrés oxidativo, hiperhomocisteinemia, la menopausia, infecciones, inflamación, otras toxinas urémicas, la depresión, funcionalidad física modificada y función social. Entonces, todos estos son factores que me ayudan, bueno, no que me ayudan, que van a hacer que mi riñón siga deteriorándose. Función social, estamos hablando de la necesidad de un paciente que tiene que estar socialmente incorporado a algún trabajo, a grupo de apoyo. Cuando esto no ocurre, el paciente tiende a seguir poco los hábitos y a deteriorar más rápido. ¿Okay? Entonces, de hecho, parte del tratamiento es, como ustedes bien me lo dijeron, va enfocado a tratar justamente estos aspectos. El riesgo cardiovascular, ya vimos las tablas previas. La mortalidad cardiovascular, entre menos filtrado tienen, aumenta mucho. Por lo tanto, debo tener buen control de la hipertensión, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que es de los principales daños de la enfermedad renal crónica, dislipidemia. La desnutrición también me confiere un riesgo cardiovascular. Tienen aterosclerosis acelerada por las alteraciones calcio-fósforo que puedan llegar a tener y calcificaciones vasculares de manera importante. Yo, ¿cómo hago mi diagnóstico? Salvo que el paciente llegue a urgencias, entonces voy a tener a un paciente que posiblemente me llegue al consultorio solo refiriendo un poco de cansancio, poco apetito quizás, que empiezan con anemia, entonces posiblemente tengan un poco de disnea, con hipertensión que empieza a estar, ya eran hipertensos, pero de pronto empieza a ser de más difícil control y eso se debe a la esclerosis glomerular. Entonces, son síntomas muy vagos, extremadamente vagos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomarle exámenes de laboratorio, evidenciar que tiene una tasa de filtrado glomerular disminuida por más de 3 meses, ver que no sea realmente una causa reversible, que no sean menos de 3 meses y que yo pueda hacer algo diferente, y tomar un ultrasonido renal para confirmar que esos riñones tienen datos de cronicidad. Jonathan Alcázar, dime cuáles son los datos de cronicidad en un ultrasonido. Pues lo más importante es que el riñón se vea, se empieza a ver un poco más pequeño. Ok, dimensión del tamaño. Aquí les puse 10 a 12, pero cuando vimos la clase de anatomía, ¿cuánto quedamos que podía ser como mi límite inferior permitido? 8. 8, ok. Entonces, menos de 8 centímetros. Dime otro dato de cronicidad, Jonathan. ¿Podría ser también la ecogenicidad? Ok, ¿cómo está la ecogenicidad? Está hipogénico, ¿no? Cuando hay datos crónicos. ¿Alguna opinión diferente a la hipoecogenicidad? Es al revés. Se vería hiperecogénico. Exactamente, entonces se ve muy blanco, se ve hiperecogénico, sería como un dato. Y por último, el último dato ultrasonográfico, a ver, está por ahí Clara Vadillo. Sí, doctora. Clara, entonces, disminución del tamaño, hiperecogénico, y tenemos un dato adicional. ¿Te acuerdas cuál es? La relación. ¿Qué más puedo observar? Dime cuál es la Relación corteza-médula. Exactamente, y la relación corteza-médula. ¿Ok? Bien. Entonces, con todo esto, es lo primero que yo solicito para de ahí pasar a hacer un diagnóstico. ¿Qué síntomas? La verdad es que los síntomas del paciente con enfermedad renal son extremadamente amplios. Los principales son fatiga, astenia, adinamia, pueden tener calambres. Cuando ya tenemos concentraciones de ácidos en sangre mucho más altos, podemos hablar de coma, convulsiones. Puede haber neuropatía periférica, disminución de habilidad mental, se vuelven un poco más lentos en el pensamiento, anorexia, náusea.
disminuye el potencial de membrana de las membranas musculares, pueden tener modificación del sentido del olfato, el gusto, alteración del sueño, pierden ciclo sueño-vigilia, tienen dificultad para dormir, se desnutren, presentan falla cardíaca, aumenta el catabolismo proteico muscular, hay alteraciones a nivel de aminoácidos, puede disminuir un poco la temperatura corporal, son pacientes que se van a quejar de frío constantemente, resistencia a la insulina, amenorrea, disfunción sexual, enfermedades óseas, esto está asociado a hiperparatiroidismo secundario, deficiencia de vitamina D y aumento del fósforo, se van a quejar de mucha prurito y esto es por depósito de fósforo en piel, es de lo más difícil de quitar porque ni siquiera la diálisis logra quitarlo bien. Puede haber serositis cuando ya tenemos un evento de incremento de ácidos más avanzados, sobrecarga hídrica, singulto, anemia por disminución de la eritropoyetina, como ya lo dijeron, pero esto ocurre en estadios finales. Disfunción plaquetaria, la urea genera disfunción plaquetaria y son pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado, disfunción granulocítica y linfocitaria, hay estrés oxidativo, son pacientes estresados celularmente, atrofia cutánea y enfermedad vascular. Entonces, si se fijan, el espectro de síntomas es muy amplio y va a depender mucho del paciente. Hay quienes llegan con 400 de urea y dicen que no se sienten mal, o hay quienes tienen 120 y ya empiezan a tener síntomas, pero evidentemente a mayor concentración de urea, los síntomas son más graves. ¿Qué puedo pedir? Debo pedir química sanguínea con todos los azuados, creatinina, urea, nitrógeno ureico, el potasio, el fósforo, todos los electrolitos de inicio, ver cómo está metabólicamente, glucosa, hemoglobina glucosilada, ácido úrico, perfil de lípidos, ver cómo está en términos de nutrición, albúmina, ver si tira o no tira por albúmina, entonces necesito una recolección de 24 horas para ver albuminuria, ver cómo está calcio, fósforo, hormona paratiroidea, y ver cómo está la hemoglobina, el hierro, la ferritina, la saturación de transferrina para poder evaluar si tiene deficiencia de hierro, si es solo anemia de enfermedad crónica, para ver qué voy a hacer. Una de las principales causas de que la eritropoyetina no funcione como yo deseo es que tenga deficiencia de hierro. ¿Okay? Estas son las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica. Ahorita las vamos a mencionar y hasta aquí quedamos hoy. Y en la siguiente vamos a desglosar una por una. Entonces, van a ser anemia, ya me lo dijeron, tiene deficiencia de eritropoyetina. Luego tengo alteración con calcio-fósforo, entonces voy a tener un hiperparatiroidismo secundario. Deficiencia de vitamina D, ya sabemos que en el riñón está la 1-alfa hidroxilasa que me ayuda a convertir la vitamina D en forma activa. Voy a tener acidosis metabólica, ya vimos que el riñón es el principal sitio de secreción y liberación de hidrogeniones y de bicarbonato, por lo tanto, si mi riñón está afectado, voy a tener alteración a este nivel. Sobrecarga hídrica, voy a tener poca capacidad de regular mi volumen, empieza a incrementar el fósforo, puedo tener incremento del ácido úrico, voy a tener incremento del potasio con la caída del filtrado glomerular, voy a tener dislipidemia y puedo hacer alteraciones de la glucosa. En estos pacientes, entre más avanzados, hacen más hipoglucemia, porque acuérdense que el riñón tiene función de gluconeogénesis. Entonces ocurre dos cosas, esa función se va perdiendo y además el filtrado glomerular al caer va a hacer que muchos hipoglucemiantes orales permanezcan en sangre más tiempo y eso me genera complicaciones como hipoglucemia. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar para que procesemos esta primera parte de la información y el jueves continuamos con cada una de estas complicaciones. De aquí deriva una de las tareas que les dejé de las guías. Por equipos, necesito que revisen las guías. Yo les voy a decir, el jueves les digo qué equipo, qué guía debe analizar, para que vayan sacando lo principal de cada una de estas. Son guías grandes, pero yo no necesito que me narren toda la guía, sino los puntos clave. Ejemplo. En diabetes, bueno, ¿cuáles son las metas? ¿No? Entonces, hemoglobina glucosilada, opciones farmacológicas, si hay o no hay albuminuria, cambia mi tratamiento. Entonces,
Para el tratamiento de la enfermedad renal crónica existe una guía para cada una de estas cosas, una guía para anemia, una guía para hipertensión, una guía para nefropatía diabética, una guía para donador de trasplante, una guía para manejo de lípidos, una guía para manejo de calcio y fósforo. Entonces, la idea es que de este trabajo es que lo hagan en equipo, son equipos grandes, para que logren desglosar los puntos principales de cada guía y entre ustedes compartirse estas guías. Si tenemos tiempo de hacerlo a manera de presentación, lo haremos a manera de presentación, si no nada más será la evaluación del documento PPT guardado en formato PDF para evaluarlo. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta el momento? No, doctora. Todo bien, doctora. Muy bien. Entonces Doctora, gracias. nos vemos el jueves a las 7. ¿Sí? Gracias, doctora. Que estén bien, hasta luego. Gracias, doctora. Buen día, Hasta luego. doctora.